porque Cristo nos da la libertad, porque es nuestro Salvador. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré. Cuando cargue Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quiere poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, como conseguir relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el poderoso y dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior estábamos hablando de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, Cristo es el único mediador. Solo Cristo une verdaderamente a los hombres con Dios, en cuanto que por su sacrificio nos reconcilió con Dios y nos redimió del pecado que nos separaba de Él. Uno solo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, y esto lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2. O, como él mismo decía, nadie va al Padre sino por mí, en Juan capítulo 14. Por eso, el magisterio de la Iglesia Católica califica a Jesucristo como único y verdadero mediador
entre Dios y los hombres. Hay otros mediadores entre Dios y los hombres, pero subordinados a Cristo y partícipes de su mediación. Es muy congruente con el plan de la providencia divina que las criaturas participen como causas segundas en la economía de la creación y de la salvación. Así, es lógico que haya otros mediadores que desempeñen algún papel en la obra salvífica. Sin embargo, hermano que me escuchas, esos otros mediadores no causan por sí mismos la reconciliación del hombre con Dios. Solo cooperan dispositiva o instrumentalmente a esa unión. Únicamente Cristo, por sí mismo, repara el pecado y nos comunica la vida eterna. Todas las otras mediaciones participan de la mediación de Cristo Jesús y dependen de ella. Existen en virtud de la gracia y los dones que provienen de su obra redentora. Y, además, están ordenadas a Cristo, pues su fin es llevar a los hombres a la unión con el Salvador del género humano, y así participen de la salvación que Él nos da. En este sentido subordinado, hay otros mediadores en grados distintos. En primer lugar está la Santísima Virgen María, mediadora de todas las gracias. Están los ángeles, están los santos, están los sacerdotes, están los padres y madres de familia, etcétera, etcétera. Hermanos, todos los cristianos deben ser mediadores en Cristo Jesús. Deben ser instrumentos para la salvación de los demás, conduciéndolos a la unión con el Salvador. Cristo es mediador de la nueva y eterna alianza. Es mediador de una alianza más excelsa o de la nueva alianza, como está en Hebreos, capítulo 8, versículos 6, donde dice que en estos dos capítulos, porque vamos a leer hasta el capítulo 9, versículo 15, en estos capítulos se prueba la superioridad del sacerdocio de Cristo desde el punto de vista del sacrificio, que es la función esencial y específica del sacerdote. En Cristo encuentra su perfección y su acabamiento toda la antigua alianza, que rendía culto a Dios por medio de sacrificios y ofrendas. Pero a partir de Cristo empieza la nueva alianza que Él, o sea, Cristo, instituye, estableciendo un nuevo sacrificio y un nuevo templo. La mediación sacerdotal de Cristo es la única que puede lograr el perdón de los pecados y el acceso de los hombres a Dios, derramando su propia sangre para ratificar la nueva alianza. Nos abrió las puertas del cielo. Hermanos, Cristo, plenamente hombre y plenamente Dios, es el intermediario entre Dios y la humanidad. Vayamos a las Escrituras. Y a Jesús, mediador de una alianza, y a la aspersión purificadora
de una sangre que habla más fuerte que la de Abel, como lo dice la epístola de los Hebreos, capítulo 12. Hermanos, Cristo establece entre Dios y el hombre una nueva relación de alianza anunciada por el profeta Jeremías en su capítulo 31. El ceremonial israelita de la expiación del pecado, que está en Levítico capítulo 16, es reemplazado por la ofrenda única de la sangre de Cristo. Leamos las Escrituras. Y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 3. Y esto es lo que nos abre el camino hacia Dios cuando habla de la Jerusalén mesiánica. Leamos las Escrituras. Pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbre, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero, como está en Apocalipsis capítulo 21. Hermanos, la muerte de Cristo era necesaria para la entrada en vigor de su testamento. Así como el sacrificio de la antigua alianza exigía una efusión de sangre en Éxodo capítulo 24, el sacrificio de Cristo, más eficaz que el de Moisés, vale para siempre, según Hebreos capítulo 7. Cristo en el cielo presenta continuamente al Padre los frutos de su sacrificio en la cruz. Esa acción litúrgica celeste se hace también presente en la liturgia terrena a través del sacrificio de la Santa Misa, en el que Jesucristo, único sacerdote de la nueva ley, de modo incruento, ofrece y sacrifica por medio de los sacerdotes que son ministros suyos la misma víctima, su cuerpo y su sangre, inmolada cruentamente de una vez para siempre. En la cruz, las anteriores alianzas entre Dios y la humanidad eran parciales e imperfectas, pues no hacían a los hombres partícipes de la intimidad divina, ni tenían el poder de quitar el pecado. En cambio, Jesús nos revela plenamente al Padre, quita el pecado del mundo y establece la verdadera comunión de vida entre Dios y los hombres. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo Jesús, como está en Juan capítulo 1, versículo 17. Hermanos, pero ¿qué es lo que han recibido de la palabra encarnada? Es el misterio que el Evangelio de Juan se va a encargar de referir. Ya desde el prólogo sabemos que de ella hemos recibido como gracia
toda la creación, cuando la Escritura dice gracia tras gracia. Es decir, hermano que me escuchas, una gracia tras otra. La historia como totalidad está signada por la gracia de la palabra, que es comunicación de Dios al hombre, hasta la comunión plena con Él en la carne de Jesús. Y la Escritura dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Hermanos, la ley dada a Israel por medio de Moisés encarna el momento culminante de la comunicación de Dios previo a la encarnación de la palabra. La palabra hecha carne nos hace ver la gloria del Hijo, que está lleno de gracia y de verdad, de quien recibimos el don del conocimiento del Padre. Esta gracia de la verdad se nos ha dado por medio de Jesucristo y acontece en su carne. Hermanos, el prólogo de Juan presenta la autodonación gradual de Dios, de la creación a la sabiduría, de la sabiduría a la ley, de la ley a la libertad del Hijo, que se nos ha dado en la carne de Jesús. A ella tenemos acceso por medio del testimonio de quien la ha reconocido, de los sabios, de Moisés, de los profetas y finalmente de Juan el Bautista, prototipo de todos. El testimonio, principio y fundamento de la historia de la salvación, nos hace partícipes de la vida del Hijo. El primer testigo que nos da a saber lo que ha oído y visto del Padre. Hermanos, testimonio, historia y salvación siempre están juntos, dado que la historia no es otra cosa que recuerdo y narración de experiencias anteriores que hacen posible el crecimiento y el progreso del hombre. En otras palabras, no hay cultura sin testimonio. Ella es la comunicación a través del tiempo y del espacio, del pasado con el presente y de cada uno de los presentes entre sí. La expresión gracia y verdad es sinónima de misericordia y fidelidad, dos atributos que en el Antiguo Testamento se aplican constantemente a Dios, como están en el Salmo 117, Éxodo capítulo 34, Salmos 136, Oseas capítulo 2. Y la Escritura dice, gracia por gracia. Hermanos, esto puede entenderse como llevar a la plenitud el plan salvífico del Antiguo Testamento por la instauración del nuevo plan de la gracia traída por Cristo. También indica la superabundancia de dones otorgados por Jesús. A unas gracias se añaden otros, y todas brotan de la fuente inagotable que es Cristo Jesús, cuya plenitud de gracia no se acaba nunca. Y la Escritura dice, y de su plenitud nosotros todos hemos recibido. Es decir, hermano que me escuchas, esa plenitud de amor y de fidelidad
que constituye la esencia misma de Dios y que se encuentra en Jesús, pasa después por Él a nosotros. De Él, del Verbo hecho carne, recibimos gracia y verdad, que es amor y fidelidad. Esto es algo de lo que es Dios en sí mismo, por el Verbo encarnado, Hijo único, lleno de amor y fidelidad, hemos recibido una nueva gracia, un nuevo amor. La alianza nueva y perfecta sustituye a la primera alianza. La ley fue un don de Dios y una expresión de su amor. Dios se sirvió de Moisés para hacer este regalo al pueblo elegido. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesús Mesías. Esto es, hermano que me escuchas, lo que Dios es en sí mismo, expresado en la fórmula la gracia y la verdad. O sea, el amor misericordioso y la fidelidad firme y estable. Eso se ha manifestado y producido en nosotros por medio de Jesús Mesías. Si Dios nos comunica por medio de Jesús algo de lo que Él es, su amor en nosotros será el amor y la piedad que ofrendamos a Dios y a los hijos de Dios, hermanos nuestros. Y su fidelidad será nuestra fidelidad en ese servicio. Nótese que es la primera vez que aparece expresamente el nombre de Jesús en el título compuesto Jesús Mesías, que quiere decir Jesús Cristo, plasmado ya en la iglesia primitiva. La mediación de Cristo no consiste solo en la obra que llevó a cabo en la tierra, sino que comprende también la que realiza en el cielo. Es el mediador de la alianza eterna y definitiva que comienza en este mundo y continuará de modo perfecto en la eternidad. Así lo enseña explícitamente la revelación, cuando dice: uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que se entregó a sí mismo en redención de todos, como está en 1 Timoteo, capítulo 2. Hermanos, ser mediador implica dos cosas. En primer lugar, que una persona de algún modo tenga condición de medio entre los que hay que reconciliar. Para eso debe ser distinto de ellos y a la vez debe tener alguna relación con cada una de las partes. Y en segundo lugar, que intervenga efectivamente con su acción para reconciliar los que están separados. Evidentemente, Cristo, en cuanto a Dios, no tiene condición de medio, pues no difiere del Padre ni del Espíritu Santo, ni en naturaleza, ni en poder salvador. Y tampoco es medio entre Dios y los hombres, simplemente por el hecho de ser hombre. Jesucristo tiene condición
de medio en cuanto es hombre lleno de gracia y en cuanto con que su entrega nos reconcilia con Dios. En efecto, hermano que me escuchas, en virtud de su naturaleza humana, es inferior al Padre, como está en Juan capítulo 14, y a causa de la plenitud de gracia está encima de todos los demás. Por eso tiene razón de medio, y con su actuación humana, vivificada por esa plenitud de gracia y de caridad, merece para todo el género humano la reconciliación con Dios. De ahí que de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia, como lo dice el evangelista Juan en su Evangelio capítulo 1. Ahora bien, sabemos que el fundamento de la plenitud de gracia y de caridad de Cristo, por las que Él está por encima de todos y por las que se entregó por nosotros, es la unión hipostática, que es la unión de naturaleza humana con la divina, que es el fundamento de su condición de mediador. De modo que si Cristo no fuera Dios hecho hombre, no tendría la plenitud de gracia y por tanto no sería nuestro mediador. Cristo media entre Dios y los hombres como sacerdote, maestro y pastor. Veamos. ¿Cómo ejerce Cristo su mediación entre Dios y los hombres? Hermanos, para describir el modo como ejerce esta mediación, se suelen exponer los diversos oficios con los que lleva a cabo nuestra salvación. Como sacerdote, como maestro o profeta, o como pastor, rey o señor. Esta enumeración es sobre todo descriptiva y resulta útil para distinguir diversos aspectos de la obra de Cristo. Pero veamos 3 puntos. Veamos primero, Jesucristo, sacerdote de la nueva alianza. Hermanos, la noción de sacerdote. Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecadores, y puede sentir compasión hacia los ignorantes y extraviados, por estar también él envuelto en debilidad. Y nadie se arroga tal dignidad, sino el que es llamado por Dios, lo mismo que Aarón, como está en Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 4. Hermanos, estas palabras constituyen una definición breve y exacta del sacerdocio. El oficio propio del sacerdote es de ser mediador entre Dios y el pueblo, en cuanto que, por un lado, entrega al pueblo las cosas divinas, de donde le viene el nombre de sacerdote. Esto es, el que da las cosas sagradas. Y por otro, ofrece a Dios las oraciones del pueblo. Igualmente, satisface a Dios por los pecados de ese mismo pueblo. Pues Cristo es el sumo sacerdote que puede realmente
liberarnos del pecado. Más aún, hermano que me escuchas, es el único sacerdote perfecto. Ahora, los sacerdotes del Antiguo Testamento y de las religiones naturales eran solo prefiguraciones de Jesucristo. En la iglesia, este único sacerdocio de Cristo se hace presente por el sacerdocio ministerial, que, por un don singular del Espíritu Santo, permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios, en nombre y con la autoridad de Cristo. El Señor ejerció su sacerdocio especialmente en la pasión. Como sumo sacerdote, intercedió por los hombres con su oración y se ofreció a sí mismo en sacrificio redentor. Al morir en la cruz, es perfecta obediencia a la voluntad del Padre. No hay contradicción entre haber sido escuchado y haber sufrido, porque Jesús no pidió a Dios Padre que le librara de la muerte, sino que llevara a cabo su voluntad, según está escrito en Marcos capítulo 14. Por eso fue escuchado, en cuanto que su muerte fue una exaltación gloriosa. Vayamos a la Escritura, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, como lo escribe el apóstol San Juan en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. Hermanos, las características propias del sacerdote que señala este texto son, en primer lugar, pertenecer al linaje humano y haber sido escogido o asumido por Dios de entre los demás hombres por una cierta consagración. En segundo lugar, estar destinado para mediar entre Dios por los demás, o ante Dios por los demás. En tercer lugar, el acto específico del sacerdote, que es ofrecer el sacrificio para reparar el pecado y así reconciliar a los hombres con Dios, como está también descrito en Hebreos capítulo 8. Pero en cuarto lugar, se señalan allí también algunos requisitos, como es la vocación divina y algunas cualidades morales, como la misericordia, la humildad, la caridad, etcétera, etcétera. Así pues, el sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, hermano que me escuchas, el término mediador es más amplio que el de sacerdote, pues
no toda mediación es un sacerdocio. Lo podemos ver en la mediación de los profetas, en la revelación. También la podemos ver en la de los reyes, en el gobierno de la sociedad. El sacerdocio expresa principalmente la mediación ascendente de quien como objeto, lo que se refiere a Dios, como está en Hebreos capítulo 5, intervenir ante Dios para reconciliar a los hombres con Él. Hermanos, el sacerdote ejerce su misión mediadora, en primer lugar, ofreciendo sacrificios para reconciliarnos con Dios. Y también orando e intercediendo por el pueblo. Pero también comprende la mediación descendente, pues debe comunicar a los hombres los dones de Dios, su palabra y sus dones y carismas. Jesucristo es sacerdote. Hermanos, la carta a los Hebreos da a Jesús el nombre de sacerdote y de sumo sacerdote de la nueva alianza. Afirma que su sacerdocio es distinto y superior al levítico, que su sacerdocio es eterno y presenta su obra como una mediación sacerdotal. Cristo ejerce un sacerdocio ofreciendo a Dios oraciones por nosotros y el sacrificio de su vida que nos reconcilia con Dios. Y, por otra parte, transmitiendo a los hombres los dones divinos, como son la gracia y la revelación. Por tanto, hermano que me escuchas, el sacerdocio de Cristo coincide con la mediación que hemos estudiado, aunque subraya más el aspecto ascendente de esta mediación. Por tanto, Él es el sacerdote de la nueva y eterna alianza que establece la comunión definitiva de vida entre Dios y los hombres, destinada a su perfección en la eternidad. La mediación sacerdotal de Cristo se da en la tierra, especialmente con el sacrificio de su vida en la cruz, y continúa activa en el cielo. Por su misterio pascual, entró en el santuario verdadero que está en el cielo, como está escrito en Hebreos capítulo 9, y vive siempre junto al Padre, con un sacerdocio eterno para interceder en favor nuestro, como está en Hebreos capítulo 7. Hermanos, Él es el único y sumo sacerdote. Con su sacrificio nos reconcilia con Dios, siendo todo otro sacerdocio, que es el ministerial o el común de los fieles, participación de su sacerdocio y subordinado a Él. La Sagrada Escritura dice también que Él es sacerdote según el rito de Melquisedec en Hebreos capítulo 7, no según el orden de Aarón. Es decir, Cristo tiene un sacerdocio de un origen distinto y superior. La proclamación del sacerdocio de Cristo significa la abrogación del sacerdocio levítico. Cristo, mediador perfecto de la revelación,
pues nos manifiesta Dios, a quien ve y oye. Él es testigo de la verdad. Viene a dar testimonio de la luz, como está en Juan capítulo 1. El Nuevo Testamento también señala que Cristo es el profeta anunciado por Moisés en Hechos capítulo 3. Ahora, ese profeta anunciado por Moisés está en Deuteronomio capítulo 18. Es decir, hermano que me escuchas, aquel que habla las palabras de Dios, su mediador en la revelación. Por eso, la teología habla del ministerio profético de Cristo. Sin embargo, el oficio de profeta, aunque conviene a Cristo, expresa de modo insuficiente su función doctrinal. Él es mucho más que profeta y se distingue de todos ellos de una manera fragmentaria, y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, como está en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hermanos, los primeros versículos de esta carta forman una especie de prólogo solemne en el que se proclama que Dios en los últimos tiempos se ha comunicado con los hombres, ya no por los profetas, sino por medio de su Hijo. Se habla de Cristo con palabras que aluden a textos veterotestamentarios sobre la sabiduría divina. Vayamos a las Escrituras. Es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada contaminado la afecta. Es reflejo de la luz eterna, ejemplo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aun siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada. Renueva el universo y entrando en las almas santas en cada generación, hace amigos de Dios y profetas, pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Y hermanos, esto lo pueden leer en Sabiduría capítulo 7. Pero lo que el Antiguo Testamento describía como atributo de Dios, se muestra ahora como persona divina. El Verbo encarnado, plenitud de la revelación salvífica. El Hijo es reflejo de la gloria del Padre. Vayamos a las Escrituras. Después Moisés subió al monte, la nube cubría el monte, la gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día, Yahvé llamó a Moisés de en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés penetró en la nube y subió al monte. Moisés permaneció en el monte 40 días y 40 noches, como está descrito en Éxodo capítulo 24. Hermanos, esta es la manifestación de la presencia majestuosa e inaccesible de Dios. Es un fuego
distinto de la nube que lo envuelve. Esa misma gloria ahora la vemos en Jesús. Vayamos a las Escrituras. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Por la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos ha llegado por Jesús, Cristo. A Dios nadie la ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, como está en Juan capítulo 1. Hermanos, el Hijo no solo es el reflejo de la gloria del Padre, también es la impronta que el ser del Padre marca en él como un sello. Vayamos a las Escrituras. Él es imagen de Dios, de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, denominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia, pues Dios tuvo bien hacer residir en Él toda la plenitud, como está en Colosenses capítulo 1. Hermanos, los primeros 10 capítulos tienen sobre todo carácter doctrinal. El autor sagrado trata de la superioridad de Cristo por ser Hijo de Dios sobre los ángeles, sobre Moisés, y de la superioridad de su sacerdocio sobre el de la antigua ley, desde el punto de vista del sacerdocio mismo y del sacrificio. La tradición judía consideraba a los ángeles como los mediadores de la antigua alianza. El autor de la carta a los hebreos, para mostrar que la nueva alianza es superior a la antigua, señala la superioridad de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, sobre los ángeles que le adoran y le sirven. Él, no solo como Dios, sino también en cuanto hombre, es superior a todos los profetas, también en ese oficio de transmitir la revelación divina, porque tenía la ciencia o conocimiento de visión que ningún profeta pudo tener en este mundo. Él es el maestro, el único maestro de los hombres, como está en Mateo capítulo 23. Jesucristo no solo nos revela el misterio de Dios, uno y trino, sino que también nos descubre el plan de nuestra salvación. ¿Y cuál
y cuál es la dignidad y la vocación del hombre, es decir, todo el contenido de nuestra fe. Hermanos, Jesús es también la plenitud de toda la revelación. Él es la luz del mundo, como está en Juan capítulo 8. Hermanos, en la primera noche de la fiesta de los tabernáculos, el atrio de las mujeres, que era parte del templo, se iluminaba con 4 lámparas que se divisaban en toda Jerusalén, que recordaba la columna de fuego que guió a los israelitas por el desierto a su salida de Egipto, narrado en el libro de Éxodo capítulo 13 y Éxodo capítulo 16. Tal vez en este contexto Jesús se presenta como la luz, imagen empleada en otros lugares para designar al Mesías. Vayamos a las Escrituras. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que la has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, como está narrado en Lucas capítulo 2. Hermanos, Jesús es la luz que conduce a la vida, mientras que las tinieblas representan las fuerzas del mal. Vayamos a las Escrituras. Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar a las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz, como está en 1 de Pedro, capítulo 2. Cristo, con su venida, opera la separación o juicio entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas dejarán un día paso a la luz. Vayamos a las Escrituras. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron, como está en Juan capítulo 1. Y Jesús dice en las Escrituras: yo soy la luz del mundo. Hermanos, eso lo vamos a dejar para el próximo segmento. Manténganse en sintonía porque esto está preciosísimo. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el poderoso y dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Oye, Señor.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.